Hoy viajamos hasta los majestuosos palacios de San Petersburgo para descubrir la increíble historia de una de las emperatrices más fascinantes de la historia. Una historia de pura ambición, de estrategia y de una voluntad de hierro. A ver, vamos a empezar con una pregunta para ponernos en situación. Pensemos un momento, ¿qué haría falta, de verdad, no solo para encajar en un lugar completamente nuevo, sino para llegar a liderarlo, para convertirse en la figura más poderosa y admirada de esa nación? Suena una hazaña casi imposible, ¿verdad? Pues bueno, aunque parezca de película, esto es precisamente lo que ocurrió. Una joven princesa, extranjera, en una tierra inmensa y desconocida, consiguió lo que parecía impensable. Hoy vamos a ver exactamente cómo lo hizo. Nuestra historia, como no podía ser de otra manera, arranca por el principio. Pero la protagonista que hoy conocemos no se llamaba Catalina, y desde luego no era rusa. Ella era Sofía, una princesa de un pequeño principado alemán. Siendo apenas una adolescente, la enviaron a la inmensa y gélida Rusia con un solo objetivo en mente: un matrimonio de conveniencia. Y menudo personaje era su prometido, el futuro emperador Pedro. Un hombre que, según cuentan, prefería 1000 veces pasar las horas jugando con sus soldaditos de plomo que ocuparse de los asuntos de Estado. No es que no quisiera ser ruso, es que parecía despreciar su propio destino. Y es que aquí el contraste es brutal. Mientras Pedro odiaba todo lo que fuera ruso y soñaba con su Prusia natal, Sofía hizo justo lo contrario. Se enamoró, pero perdidamente, de su nuevo hogar. Ella entendió algo clave, algo que Pedro nunca comprendió. El poder de verdad estaba en el corazón del pueblo ruso. Donde él solo veía una carga, ella vio una oportunidad de oro. Ante una situación así, Sofía podría haberse conformado con un papel secundario. Pero no. En lugar de eso, se lanzó a una de las transformaciones personales más alucinantes de la historia. Se marcó una meta muy clara y, sobre todo, muy audaz. No quería ser simplemente una más, quería ser la mejor. Quería que la gente la viera no como la princesa alemana, sino como el alma de Rusia, incluso más que el propio heredero al trono. Y no dejó ni un solo cabo suelto. Su plan fue metódico, brillante. Primero, el idioma. Se sumergió en el ruso hasta dominarlo. ¿Para qué? Para conectar directamente con todos. Segundo, los símbolos. Dejó atrás su nombre, Sofía, para ser Catalina, y abrazó la fe ortodoxa, que era toda una declaración de intenciones. Y tercero, y quizá lo más importante, tejió una red de alianzas con la gente que importaba, construyendo su poder mientras su marido, jugaba a los soldaditos. Claro, con el tiempo, cada movimiento de Catalina la hacía más y más popular, mientras cada pataleta de su marido, ya coronado emperador, lo hundía un poco más. El escenario estaba preparado para un cambio radical. Cuando Pedro por fin se convirtió en emperador, sus decisiones, a cada cual más errática, solo confirmaron lo que todos ya pensaban. Mientras él se mostraba débil y caprichoso, Catalina proyectaba una imagen de fuerza, de inteligencia, de devoción por Rusia. Todas las miradas se volvieron hacia ella, porque era la alternativa obvia. Y entonces llegó el momento clave. Los mismísimos guardias del palacio, el núcleo del poder militar, se plantan delante de ella y le sueltan estas palabras, unas palabras que iban a cambiar la historia para siempre. Esto no era una sugerencia, era una proclamación. El poder estaba ahí, a su alcance. Y no dudó ni un segundo. Con el apoyo total del ejército y el clamor del pueblo, Catalina dio un golpe de estado impecable y se proclamó emperatriz. La princesa alemana había completado su misión. El trono de Rusia era suyo. Pero claro, llegar al poder era solo el principio. Ahora le tocaba demostrar por qué merecía el apodo con el que pasaría a la historia: la Grande. No se conformó con sentarse en el trono, ni mucho menos. Se puso a trabajar desde el primer día con dos objetivos enormes: hacer de Rusia un imperio más grande en territorio y, a la vez, mucho más moderno en cultura. Uno de sus legados más espectaculares es sin duda alguna el Museo del Hermitage. Empezó como su colección de arte privada, una auténtica pasión que la llevó a comprar obras maestras por toda Europa para convertir a Rusia en un referente cultural. Y para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, estamos hablando de más de 4000 pinturas. Y a eso súmale esculturas, joyas y todo tipo de tesoros. Vamos, que convirtió San Petersburgo en un faro para el mundo entero. Pero su visión iba mucho más allá del arte. Era una estratega nata. En lo militar, expandió las fronteras hasta conseguir la ansiada salida al Mar Negro, un objetivo que Rusia llevaba persiguiendo siglos. En lo intelectual, abrazó las ideas de la Ilustración, ese gran movimiento europeo basado en la razón, y hasta se escribía con filósofos como Voltaire. Y demostró un liderazgo personal increíble. Cuando la viruela era una amenaza terrible, fue la primera en todo el imperio en vacunarse, un gesto calculado para demostrarle a su gente que había que confiar en la ciencia.
Y aquí va un detalle fascinante, uno que nos muestra a la persona que había detrás de la emperatriz. Su superpoder secreto era escritora de libros infantiles. Le preocupaba tantísimo la educación que llegó a escribir de su puño y letra libros de texto y cuentos para sus nietos. Entonces, ¿cuál es la gran lección que nos deja la vida de Catalina la Grande? ¿Qué podemos sacar en claro de este viaje tan alucinante? Yo creo que todo se podría resumir en esta idea. Lo fundamental aquí es que su grandeza no le vino dada, ni por su cuna ni por su origen. Fue una elección, un camino que ella misma decidió recorrer. Pensemos que ella no estaba destinada a gobernar Rusia. Era una extranjera, una pieza más en un tablero político. Pero a base de estudio, de trabajo incansable y de una voluntad inquebrantable, se fue forjando a sí misma hasta convertirse en la líder que Rusia necesitaba y, de paso, transformó el país en una potencia mundial. Y para terminar, una última reflexión, que viene de esa pasión suya por coleccionar. Si cada uno pudiera crear su propio museo personal, ese legado a través de una colección, ¿qué coleccionaríamos? Y ojo, no tienen por qué ser obras de arte, claro. Pueden ser experiencias, conocimientos, historias, en fin, ¿qué es aquello que de verdad define una vida?